Saludos mis queridos amigos, en este nuevo video te vamos a explicar cómo importar datos en el CRM de Odoo. Bien, tenemos acá una función que podemos utilizar. Si se fijan, tenemos acá un botón de importar. Este botón lo podemos utilizar para cargar información a lo que sería nuestro Odoo. Imaginemos, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Lo primero, que para hacer las importaciones lo correcto es trabajar sobre la vista tipo lista. Ya que aquí vamos a tener un mayor mayor visibilidad en cuanto a la información que vamos a importar o exportar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a elegir uno de estos y dándole aquí vamos a ir acá a exportar. Lo primero es que si queremos hacer una importación, debemos siempre activar esta función. Quiero actualizar datos. ¿Por qué? Porque cuando activamos esta función, lo que vamos a permitir es que lo que vamos a descargar o la plantilla que hagamos nos va a permitir actualizarla luego. Es decir, por ejemplo, voy a tomar esta información. Fíjense que como aquí me dice oportunidad, cliente, Entonces vamos a poner acá un campo que vamos a poder modificar. Por ejemplo, ingreso estimado. Si se fijan, el ingreso estimado aquí es 11.000. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a exportar esta información y vamos a abrir nuestro documento. Fíjense como aquí tenemos este documento, el cual nos da bastante información. Algo a tener en cuenta, que si vamos a actualizar un registro ya existente, el ID nunca debemos eliminarlo, porque este ID que vemos acá es el que enlaza a esta oportunidad que vemos acá. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos modificar esto para que sea únicamente 1000, por ejemplo. Vamos a ver qué otra cosa podemos modificar. Vamos a ver. El nombre de, por ejemplo, de lo que sería la iniciativa o la oportunidad. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle. Bueno, vamos a ponerle esto, new. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros cambiemos toda esta información que queremos cargar, simplemente sería guardarlo. Y una vez guardado, podemos importarlo sin ningún problema. Cargamos el fichero. Y una vez aquí podemos hacer una prueba y dice que todo está correcto y podemos ya importar. Fíjense cómo se importó y fíjense cómo aquí ya ahora tenemos Open Space Design New y 1000, que antes era 11.000. Esto es una de las formas como se puede modificar. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando estamos modificando debemos saber si lo que estamos modificando es tipo texto o si es un campo que tiene mucha más información. Por ejemplo, si el cliente se llama Deco Edit, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado porque para poder modificarlo tiene que haber ya un registro existente. Es decir, no podemos aquí poner cualquier información porque no la va a encontrar. Cuando son registros tipo texto como este se pueden modificar sin problema, pero cuando son registros como este, que ya se requiere de que exista, debemos estar seguros que lo que vamos a establecer, ese nombre ya existe. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a establecer esta persona que tenemos acá. Vamos a copiar. Vamos a nuestro Excel nuevamente. Y aquí vamos a establecer este caballero que está acá. Si por ejemplo yo paso acá, fíjense que acá tenemos que es Deco Edit. Si lo doy a importar y cargo el fichero, y hago un test, fíjense como todo me dice correcto, porque esta persona existe. Ahora, si aquí, por ejemplo, le ponemos, por ejemplo, digamos, Arturo DC, por ejemplo. Guardamos esto. Entonces, si ahora volvemos a cargar nuevamente el archivo, hacemos un test, fíjate cómo me dice, mira, Arturo DC no existe. ¿Qué pasó acá? Entonces aquí tú tienes que tener la opción, puedes tener la opción aquí, por ejemplo, de no importar o identificar cuál sería el campo.
Por eso les comento que es importante identificar si realmente eso que estamos importando eh, tiene que ver con un campo tipo texto como este, o si es un campo como estos que ya se requiere que se haya creado con anterioridad. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, cargar mucha información, tendríamos que evaluar lo siguiente. Digamos que tenemos que cargar, si queremos cargar esto, antes de cargar esto, tenemos que primero cargar los clientes y también los comerciales, por ejemplo. Entonces, ya de una vez con esto listo, pudiéramos cargar entonces la iniciativa o la oportunidad. Esto como deployment es una forma de cómo cargar datos. Algo importante también, por ejemplo, aparte de iniciativas, ustedes pueden crear plantillas. Por ejemplo, que aplica tanto para iniciativas como para oportunidades. Digamos que vamos a crear la iniciativa, por ejemplo, y necesitamos tomar toda esta información para luego crear nuestra propia, para importar nuestros datos, por así decirlo. ¿Cómo lo hacemos? Súper sencillo. Ingresamos acá, acción, exportar, elegimos que sea para exportar y aquí ponemos todos los campos que necesitamos. Por ejemplo, mira, vamos a ponerle acá teléfono, por ejemplo. Bueno, el teléfono está puesto, sitio web no está puesto. Vamos a agregar el sitio web, por ejemplo. Aquí lo agregamos. Podemos incluso modificarlo para arriba, para abajo sin ningún problema y hacer lo que queramos. Podemos incluso darle nueva plantilla y guardarlo con un nombre para que la próxima vez que vayamos a exportarlo ya esté creado. Y así sucesivamente. Entonces vamos a exportarlo para que entiendan la idea de lo que quiero explicarle. Por ejemplo, tenemos esta información de acá. Si ustedes necesitan, por ejemplo, cargar datos nuevos, lo primero sería eliminar la columna de ID. ¿Por qué? Porque el ID enlaza algo ya existente. Entonces esto lo eliminamos. Y ya aquí, con simplemente haber eliminado el ID, si yo subo esta información, automáticamente me la crea nuevo. Porque el sistema dice, ¿tiene un ID? No, no tiene ID. Pues entonces es un registro nuevo. Y lo que hace es crearlo. Entonces es para que sepan cómo pueden exportar e importar. Pueden buscar mucha más información porque se trabaja muchas cosas, pero creo que con esto les ayuda bastante. Así que nada chicos, chao chao.